Muy buenas noches, queridos colegas. Bienvenidos a nuestro día número 11 de trabajo de interaprendizaje. Esta vez tenemos nuevamente al doctor Juan Alberto Mena Lorenzo. Él va a trabajar, el día de hoy nos va a compartir, va a disertar con nosotros el tema de la psicopedagogía. Este tema tan importante que nos va a permitir a nosotros los docentes poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Para aquellos que todavía no conocen el perfil de nuestro profesional, lo vamos a presentar. Tenemos la dicha de tener a un profesor e investigador que tiene una vasta experiencia en la formación profesional. Él es docente de la Universidad en Pinar del Río, posee una experiencia profesional de más de 38 años. Él es graduado en Ciencias de la Educación y en Ciencias Técnicas. Específicamente ha dedicado su labor profesional a la docencia y a la investigación relacionada con la pedagogía, con la didáctica general, con énfasis en lo que viene a ser la formación profesional de los futuros docentes y también en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación con ello, ha impartido docencia e investigado en asignaturas de pregrado y de posgrado, como es metodología de la investigación educativa, metodología general de las ciencias de la investigación, pedagogía general y profesional, didáctica general y la formación profesional, diseño curricular, ética pedagógica, diagnóstico psicopedagógico, dirección de instituciones educativas, organización y administración escolar, trabajo con proyectos y tareas integradoras, entre otras cátedras. Su experiencia como director de varios proyectos investigativos relacionados con la formación en general y pedagógica en específico han consolidado sus capacidades de trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la toma de decisiones, el liderazgo que tiene, las soluciones de conflictos, la comunicación asertiva, la dirección de procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otras competencias. Bien, tenemos en sala entonces a un gran ponente y lo vamos a recibir así con nuestros aplausos virtuales y le damos la cordial bienvenida, doctor. La sala es suya, el auditorio está presto a escuchar. Bueno, muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos correcto, perfecto. Esta era una deuda que teníamos nosotros con ustedes, dada la conferencia pasada y los problemas tecnológicos que existieron. Hoy nos esforzamos por empezar en el tiempo en que estaba previsto y bueno, esto es una razón más que justifica el tema de hoy. Es decir, siempre uno está aprendiendo y siempre que siga las estrategias adecuadas. Yo quiero expresar mi más alta gratitud a los organizadores de este magno evento, primer Congreso Internacional de Pedagogía, primero por la calidad que tiene y por lo que hemos podido ver cuando nos conectamos en días alternos a las intervenciones nuestras y ver la cantidad de interesados que hay en la temática, lo que habla mucho y muy bien en favor de los docentes latinoamericanos, sobre todo los peruanos, en pos de construir estas sociedades que queremos construir por el bien de todos. Y en segundo lugar, porque me han dado una posibilidad de compartir ideas, experiencias nuestras con ustedes, que no creo que sean superiores en nada al trabajo que están haciendo ustedes allá. Admiramos mucho el trabajo que están haciendo, incluso tenemos muchas relaciones de trabajo con muchos docentes peruanos, latinoamericanos, y sabemos de todo lo que están haciendo. En estos trabajos investigativos hemos tenido que consultar muchas fuentes de docentes peruanos en estos años y sobre todo en el modelo de formación por competencia, en momentos determinados que hemos tenido que estar interrelacionados con estas áreas de investigación. Y por eso, más que otra cosa, lo que queremos es compartir ideas acerca de una temática que hoy viene
convirtiéndose en uno de las razones fundamentales de la educación y de las necesidades fundamentales de la educación. Dado, en primer lugar, porque hoy la educación no es la misma. No, ni remotamente se parece a la educación incluso con la que nos educamos nosotros. Hoy los retos son inmensos. Cada día aparece un reto nuevo. El que tenga dudas de todo lo que estaba pasando en los últimos 10 años, bueno, creo que con estos 2 últimos años de pandemia hemos experimentado la necesidad de las mayores transformaciones que creo que en la historia tendrá que hacer la educación, para lo cual, alerto, no estamos preparados todavía. Y esa preparación es posible si nos unimos todos los docentes, compartimos criterios. Este congreso es un ejemplo de ello. Por favor, la segunda diapo. Sin embargo, la educación sigue manteniendo los mismos propósitos iniciales. Martí hace más de 100 años decía: la educación ha de ir a donde da la vida. Es decir, el ser humano tiene que estar a la altura de su tiempo y la educación ha de ponerlo en ese nivel. Tenemos espacios, si nosotros analizamos cuántos son los espacios que oficialmente tenemos para educarnos, nos referimos a la educación reglada, programada, prácticamente desde las primeras edades, pero hasta los 18, 20, 21, 22, 23 años, en el caso de los universitarios. Tenemos un espacio en la vida para ser educados, lo que no niega que tenemos que mantener la formación permanente a lo largo de toda la vida. Y sería muy doloroso, como decía Martí, perder ese tiempo en no educarnos. Es decir, fundamentalmente, no para acumular conocimientos, sino para tener la posibilidad de que la escuela nos dé las herramientas para poder vivir. Es decir, en función de mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes, y algo que actual desde los últimos 30, 40 años, preservar este planeta, que es de todo. Es decir, una vida que nos conduzca a garantizar que este planeta siga existiendo y nosotros podamos seguir viviendo en él, cosa que tenemos que resolverlo entre todos también. Sí, pero ¿cómo gestionar este proceso educativo o de enseñanza, aprendizaje, o docente educativo, como quieran llamárselo, o pedagógico, ante estos crecientes retos de la educación? Por favor, la próxima diapo. Es una tarea muy difícil. Prácticamente estamos hablando de rehacer la educación antes, de fenómenos educativos que están relacionados con la diversidad, la inclusión, las cuestiones de género, el desarrollo científico-tecnológico, la globalización de la cultura, que hasta cierto punto, si los maestros no, como se dice en algunos lugares del mundo, no nos ponemos las pilas, nos borra la identidad, en el sentido de que la globalización de la cultura nos hace apetrechándonos de conocimiento de otras culturas, pero que pueden en un momento determinado negar las nuestras. Habría que ver hoy las costumbres de los jóvenes nuestros hoy en determinados eventos culturales, cómo ya incorporan otras culturas, lo que no es malo, lo que eso no es malo, porque la globalización en el sentido bueno es positiva, pero lo que nosotros no podemos perder nunca es perder nuestra propia identidad. Las identidades de cada uno son las que nos hacen ser lo que somos y no otros. Y en este sentido adquiere una importancia trascendental la docencia, es decir, la manera en que el aprendizaje o los procesos de enseñanza-aprendizaje conducen estas relaciones de convivencia, la cultura propia del contexto, y que desarrollan estas competencias necesarias para vivir en sociedad, trabajar en grupo, compartir ideas, compartir nuestras experiencias, generar proyectos de vida conjuntos, comunicarnos con nuestros semejantes. Recuerdo un artículo del gran latinoamericano Eduardo Galeano, que decía que llevamos tantos miles, millones de años convirtiéndonos en seres humanos y todavía no sabemos comunicarnos entre nosotros mismos. Pues la educación es la que tiene que enseñar a comunicarnos como seres humanos. Y una buena parte de esa comunicación tiene que tener como base la identidad propia de nuestra cultura. Y en este sentido, no podemos perder de vista
la importancia que tiene la psicopedagogía. Es decir, hoy la psicopedagogía, que es joven, pudiéramos decir, porque prácticamente tendrá 100 y pocos años de fundada desde sus inicios, con las consiguientes transformaciones que ha tenido, lógicas que ha tenido de los años, hoy se convierte en una herramienta, yo no diría que necesaria solamente, imprescindible, sin la cual los docentes no provocarían el cambio y la mejora en el ámbito educativo. Por favor, la próxima diapositiva. Esto sustentado desde los preceptos actuales nos lleva a entender entonces por qué la UNESCO hace tanta insistencia desde la oficialidad en que, según las misiones que le tocan a la UNESCO, de llevar prácticamente un sistema educativo que, salvando las diferencias de cada región histórica o país, facilite por encima de todo la calidad y el derecho a todos a ser educados. Así lo vemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 17, significo en negrita 2 textos fundamentales: una educación de calidad y para todos. Y lo insisto en el para todos porque me va a servir para después retomar algunas ideas. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 2 habla de una educación básica para todos. Y cuando hablamos entonces, en virtud de estos objetivos, estamos entendiendo entonces por qué uno de los grandes paradigmas de la educación del siglo XXI está en la relación calidad-masividad. Y aquí yo dejo la primera pregunta para el debate final. ¿Cómo lograr esa calidad educativa en medio de tanta masividad que deberá seguir creciendo en cifras en los próximos años? Y todo esto, por encima de todas las cosas, le imprime retos profundos, altas metas a los docentes. No podemos perder de vista que sigue siendo el docente una de las figuras, diríamos que la principal figura del cambio, necesaria para el cambio. En esta dirección, entonces, vuelve a tomar partido y cobra un papel esencial la psicopedagogía y su papel en la mejora para el cambio educativo. Por lo que, sin llegar, y la próxima diapo, por favor, sin llegar a ofrecer definiciones, no creo que es el momento, porque también aprovecho para decir que hablar de psicopedagogía y su importancia en el ámbito educativo para los docentes no basta con una hora. O uno corre el riesgo de quedarse corto en lo que está hablando, buscando aquellos elementos que uno considera precisos para no dejar de decirlo en el tiempo que tenemos, o muy amplio que se vaya entonces en marco de las 2 horas, porque hoy, si a algo le están dedicando tiempo los científicos educativos, es al tema de las características de la personalidad en función de ese aprendizaje. Por tanto, lo que vamos a hacer en este medio es un poco que interpretar algunos criterios de muchos especialistas que en el mundo han abordado. Yo recuerdo que mi abuela me cantaba para dormirme una canción, y este verso, tal vez el único que recuerde de toda esa canción, nunca se me ha olvidado. El niño va a la escuela porque quiere aprender. Es decir, yo no sé si ella lo hacía con la intención de dormirme, de que yo estuviera tranquilo, o como con la intención inconsciente de que yo aprendiera que cualquier camino que fuera a tomar en la vida pasaba por la escuela y en el aprendizaje que ella me podía proporcionar. Pero lo que sí le puedo asegurar es que no he perdido un momento de mi vida, donde quiera que he estado, tanto en mi país como en el extranjero, para recordar este verso de esta canción infantil y para recordarle a los maestros que ese niño y que esos padres que nos envían el niño a la escuela todos los días quieren recogerlo cuando termine el día con algo aprendido. Entonces, la tarea del maestro sigue siendo primordial. Él quiere aprender y yo, la única obligación que tengo como maestro, como profesor, es enseñarle algo nuevo cada día. En ese reto, entonces, podemos interpretar algunos criterios de muchos buenos pensadores, investigadores, como la psicopedagogía es una ciencia social que se encarga del estudio del proceso social de aprendizaje. Por otro lado, en la psicopedagogía convergen 2 categorías fundamentales, 2 ciencias fundamentales, la psicología y la pedagogía. Otro de los criterios
habla de que ocupa un lugar más o menos preponderante para un lado o para el otro, en dependencia de la distancia que esté de la pedagogía o la psicología. Otros hablan, investigadores, perdón, hablan de que ese abordaje psicológico y pedagógico es trascendental, especialmente importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se ve la psicopedagogía como sustento, por favor, la próxima diapositiva, como sustento de la didáctica de la clase. Y ojo, atención a esto, porque la psicología no es didáctica, ni es pedagogía. Pero hoy la pedagogía no puede decir la psicología. Por tanto, desde ese punto de vista, la psicopedagogía sí es el sustento de la didáctica de la clase. Y trataremos de abordar en el tiempo que tenemos con más profundidad esto en lo adelante. Y si es sustento de la clase, es sustento también del aprendizaje, porque es el medio ideal para que el estudiante aprenda sin menospreciar el resto de los espacios que se tienen en la vida para que los estudiantes aprendan determinadas informaciones y conocimientos que les son vitales para vivir. Pero lo que no puede negar, a diferencia de otros espacios, que la clase es el momento en que más y mejores influencias educativas recibe el estudiante durante el día, programadas, pensadas, planificadas, y además de más personas que tienen como objetivo único conducir la formación de esa personalidad en el estudiante. La psicopedagogía y sus potencialidades para la formación de los seres humanos de bien, y recalco de bien. ¿Cómo entonces la psicopedagogía me puede a mí ayudar a formar ese ser humano que necesito para vivir en mi sociedad, que sea un protagonista activo de su transformación y que se enriquezca de esa transformación, enriqueciendo sobre su cultura? Y por último, sin tratar de abordar toda la temática, porque sería imposible en este tiempo, la psicopedagogía como una guía de planificación para mejorar, superar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que podemos estar viendo aquí, entonces hay un factor común, un elemento que nos guía, que es común, que es la psicopedagogía. Entonces se convierte, es decir, en una ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero quiero llamar la atención, cuando hablo de aprendizaje, no me estoy refiriendo solo a los conocimientos, las destrezas, sino a todo en su conjunto, es decir, el aprendizaje de ese contenido que le es necesario a los seres humanos para operar, para vivir en la vida, en sociedad y ser personas útiles a esa sociedad. Estoy hablando entonces de un conocimiento útil para él, necesario, trascendente, importante para él, que se pueda aplicar en la práctica, pero además lo aplique a voluntad, con actitudes positivas ante el cambio, buscando la mejoría social. Es decir, estoy hablando entonces de conocimientos teóricos, habilidades y valores. Diríamos que los elementos, entre otros, que conforman las competencias, para hablar un poco en el ámbito de los docentes peruanos, que también se identifican de esa manera, entre otros aspectos que también enriquecen el concepto. Es decir, que pudiésemos, por favor, la próxima diapositiva, pudiésemos decir que estos problemas o necesidades que atiende la psicopedagogía están relacionados con la relación, disculpen la redundancia, sujeto-objeto del conocimiento. Desde el proceso de apropiación, interiorización y aplicación de ese conocimiento. Así entonces, como las acciones de intervención que serían necesarias tener en cuenta para garantizar la efectividad de ese aprendizaje. Y yo diría que se harían tener en cuenta, y quisiera, tal vez me atrevería, he tomado una cita textual, y tal vez la única crítica que le haría a esa cita textual sería ante las dificultades. Se habla de dificultades.
Porque desde nuestro punto de vista, si algo está siendo universal y necesaria en la actualidad a la psicopedagogía, es la posibilidad de aplicación para todos los estudiantes que pueden componer una clase, un grupo educativo. Salvando entonces todos aquellos retos que nos están poniendo, que me hablaba en la segunda diapo, de la diversidad, la inclusión y todos aquellos problemas. Es decir, no solo los estudiantes con necesidades educativas tradicionales como las que conocemos, para no decirle especiales, necesitan de la psicopedagogía. Todos los estudiantes necesitan de ella. Y esto es lo que hace que se convierta en el objeto de estudio desde nuestro punto de vista de la psicopedagogía en relación con la educación. Y pudiésemos entonces estar hablando de la necesidad de esa relación dialéctica entonces entre lo pedagógico y lo psicológico que convierten a estas dos categorías en un par dialéctico que se necesita y se complementa. No podemos a partir de entonces de esta idea, de la asunción de esta idea, hablar de pedagogía sin la psicología educativa, y entonces tampoco pudiésemos hablar de psicología educativa sin la pedagogía, desde nuestro punto de vista. Muchas gracias y por favor la otra diapo. Por otro lado, se sigue defendiendo con lógica la posición de la psicopedagogía como profesión. Yo soy partidario de la psicopedagogía como profesión. De hecho, entre mis labores profesionales está trabajar con los estudiantes de psicopedagogía, de una carrera que se llama licenciatura en psicopedagogía. Y por tanto, soy defensor de la psicopedagogía como carrera universitaria, algo que prácticamente ha conducido esta ciencia desde que surgió. Es decir, los profesionales de la psicopedagogía, aprovecho esta oportunidad para entonces hacerle un reconocimiento muy profundo a todos los profesionales de la psicopedagogía, donde quiera que estén, y muchas felicidades a los que hoy nos están acompañando y gracias por dedicarse a esa labor tan importante y tan necesaria para los maestros. Sin embargo, no podemos desconocer que existen dos grandes áreas de la psicopedagogía y diríamos no podemos desconocer en el sentido imperativo por la misma relación que habíamos visto antes, la relación dialéctica entonces entre lo psicológico y lo pedagógico, porque el no poder implica que el maestro no pueda vivir sin la psicopedagogía, sobre todo los elementos psicológicos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Y por otro lado, ver esa labor de los psicopedagogos tan importante de asesoramiento, de orientación, incluso de trabajo con aquellos niños que se necesitan nivelar para que puedan tener un rendimiento adecuado como el resto de los demás niños, salvando las estrategias de aprendizaje que atiendan sus diferencias individuales. Por tanto, estamos hablando de dos áreas fundamentales de la psicopedagogía. Aquella que es inherente a todos los maestros, y desde mi punto de vista hoy no podemos hablar de un maestro que no tenga formación psicopedagógica. De hecho, en el mundo se está insistiendo porque las carreras pedagógicas, las que no la tengan, integren estos contenidos psicológicos a la formación, sobre todo aquellos que tienen que ver con la psicología de la educación. De igual modo, coincidimos con algunos autores como latinoamericanos, por cierto, ecuatorianos, chilenos y peruanos, que se han unido en un artículo muy bello que tuve la posibilidad de leer hace un tiempo atrás y me ha servido para orientar mi trabajo, de Rojas, Esteves y Domínguez, que habla del carácter interdisciplinar de la psicopedagogía. Por favor, la próxima diapositiva. Y lo ven como la confluencia de la pedagogía, la didáctica, la psicología educativa, la orientación educativa y el diagnóstico. Fíjense cómo ellos insisten en el diagnóstico. Es lógico que esta confluencia, pedagogía, didáctica, lo hemos venido defendiendo hasta ahora, psicología educativa también, y por supuesto la orientación, ese carácter orientador del maestro,
La orientación es una de las 3 funciones fundamentales de cualquier maestro o profesor, digamos educador. Por tanto, no es común. Pero a veces, en algunos lugares y en algunos escenarios en que hemos compartido, no se habla mucho de diagnóstico. Bueno, si habláramos de una categoría que caracteriza la psicopedagogía y que es imprescindible para el trabajo del maestro, incluso de los psicopedagógicos, es el diagnóstico. Y al final vamos a dedicarle un tiempo al diagnóstico. Y esto es lo que nos va a proporcionar a nosotros, esos profesionales, con esas competencias necesarias para poder desarrollar las acciones psicopedagógicas que me permitan cumplir el fin de la educación a mí. No es otro que el trabajo de formación de la personalidad a partir de atender todos los retos, barreras, es decir, lo que hace a la educación actual una educación con un carácter muy complejo. Por favor, la próxima diapositiva. En este sentido, se requiere el empleo de herramientas didácticas y diferentes estilos de aprendizaje, pero a partir de conocer las características de cada estudiante. Y no se me ocurrió mejor ejemplo de que que nos da el célebre pedagogo ruso Anton Semyonovich Makarenko, parte de los libros de texto cuando estudiaba pedagogía hace algunos años, los obligaban prácticamente a ir a las investigaciones de resultados Makarenko. Pero si una sentencia importante para mi vida quedó en él, fue que el educador debe tener tantas formas de decir que sí o que no como estudiantes tenga bajo su influencia educativa, como estudiantes tengan en el aula. Yo les dejo esa pregunta, fíjense que es la segunda pregunta que le estoy dejando para el debate. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Por qué tengo que tener 30, 20, 25 formas de decir que sí o que no en mi aula? ¿Qué preparación implica eso para el maestro? ¿Qué papel juega el conocimiento de las características de cada estudiante para un maestro o para una persona o para un profesional que haya decidido que su vida esté dedicada a la educación de los demás? Es importante. Me parece que en el final del debate, es decir, en el debate después de la conferencia, esto sería bonito discutirlo y ver los criterios de los maestros que hoy están en el medio. Disculpe. Bueno, todo esto dirá, digamos que ideas, puntos de vista, fue lo que nos hizo a nosotros decidirnos, y por favor la próxima, porque el objetivo de esta conferencia no estuviera más que referido a la reflexión, a reflexionar sobre las potencialidades. Creo que a estas alturas de la intervención no puedo negar la característica del potencial educativo que tiene la psicopedagogía y su papel en la formación de los seres humanos de bien, éticos, responsables y comprometidos y aptos para transformar la sociedad y preservar la vida en el planeta, que resume muchas cosas. Siendo, por favor, la próxima, el objetivo esencial de el problema a resolver o atender o al que tenemos que contribuir en esta conferencia, cómo contribuir desde una posición científica, estamos hablando de ciencia, al reto de lograr la calidad en el proceso de formación de la personalidad, teniendo en cuenta el aumento de la masividad de la educación como un derecho humano. Acordémonos de aquella diapositiva anterior que habla de los pilares de la UNESCO y los objetivos del desarrollo sostenible, y que lo hemos dejado sin pregunta. Es decir, como pregunta para el debate, si relación calidad-masividad, ¿es posible mantener la calidad educativa con tanta masividad? ¿Es posible? Esa es una pregunta que estamos dejando. De acuerdo con esto que hemos venido abordando, y en el poco tiempo, no vamos a hablar de poco, pero en el tiempo que tenemos para tratar la temática, hemos organizado la intervención atendiendo a 3 aspectos fundamentales. El primero, el que hemos venido refiriendo desde el principio, es decir, la psicopedagogía, acercamiento al concepto, diríamos que más que acercamiento al concepto, algunas características esenciales, que es lo que hemos visto.
por lo que hemos venido viendo antes de presentar este sumario, pero que vamos a seguir viendo incluso de manera omnisciente en algunos casos a lo largo de la conferencia, es decir, del tiempo que nos queda y los contenidos que nos quedan para analizarlos con ustedes. El segundo está en relación directa entre esa conjunción, diríamos que integración entre la pedagogía y la psicología, desde algunas ideas fundamentales. Desde la posición nuestra, por supuesto, creo que toda persona debe tener una posición, yo creo que ese es el resultado también de la educación y de la psicopedagogía también, del modo en que te han trabajado tus maestros, y sobre base, por ejemplo, científica, sin discutir, sin negar las posiciones de cada cual. Y la tercera, creo que un poco que le daría respuesta a esta hipótesis de un modo que de algún modo se ha planteado como título de la conferencia, es decir, que la psicopedagogía atiende a las necesidades de los estudiantes, que está relacionada con la labor pedagógica de maestros y profesores desde la psicopedagogía. Yo diría más, esa labor pedagógica de maestros y profesores, pero también que es necesaria para los estudiantes. Bueno, atendiendo a esto, hemos referido que durante la intervención, como ustedes han visto, estamos dejando algunos cuestionamientos, puntos de vista que pueden ser muy útiles para el debate posterior. Incluso trataremos de ir relacionando de algún modo los contenidos que estamos defendiendo hoy, desde relacionándolos con determinados aspectos, creaciones del ser humano en la vida, en el arte fundamentalmente. Por favor, la otra diapositiva. Es decir, ese sería el segundo punto, entonces, la relación entre la pedagogía y la psicología, idea fundamental. Creo que nadie debe tener dudas de que el docente constituye el agente principal de estas transformaciones, que necesita, por supuesto, la actividad pedagógica y de la vitalidad del docente. Yo creo que se ha hablado demasiado. Yo solo quiero recordar, o tal vez traer a colación, haciendo el homenaje a ellos dos, a dos grandes pedagogos latinoamericanos. El primero, Pietro Figueroa, el venezolano, hace muchísimos años dijo que un país debe ser lo que sus docentes quieran que sea. Y el otro es también el educador cubano Enrique José Barona, que decía hace casi ya, van a hacer 90 años, decía, tengamos a los docentes